Hoy vamos a comenzar, hermanos, siempre de la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo y siguiendo el mismo hilo del estudio que estamos estudiando. Un tema titulado como una buena idea que dejó de serlo. Y lo vamos a estar basando en Mateo capítulo 15, versos 1 al 6, compaginado con Marcos capítulo 7, versos 1 al 5 y versos 9 al 13. Les adelanto, este tema va a tratar acerca de las tradiciones. Vamos a tener al menos de 3 a 4 clases sobre este interesante tema. Y yo les aseguro que se van a gozar con este tema que, con la gran ayuda del Señor, lo vamos a escudriñar. Comienzo pues diciendo lo siguiente. Hay una obra de teatro conocida como El violinista en el tejado. Es una obra de teatro que ha sido llevada a la pantalla. Inicialmente la obra no es la película, sino que la obra es una obra de teatro que se ha llevado a la pantalla. Bueno, si algunos de ustedes han tenido el gusto de ver esta bonita obra, cuando el padre de familia judío se escandaliza de la poca estima que parecen tenerle las generaciones jóvenes a las antiguas costumbres, y él, en su desesperación precisamente por la pérdida de los valores de las tradiciones, canta una canción en la que él grita: tradición, tradición. Los jóvenes que ahí se ven que son sus hijos, sobre todo las jóvenes, están frustradas por las costumbres que no tienen sentido para ellos y para el hombre mayor. A este padre le destroza el corazón ver cómo se le derrumba el mundo que siempre conoció. Entonces, hermanos, si al padre del drama le desconcertaba que algunas tradiciones de su tiempo fueran combatidas, imagínense cómo nos sentiría hoy. Ahora estamos en una época que cada vez lo antiguo se va alejando más y más. Nunca antes se habían desechado tantas sagradas tradiciones en tan corto tiempo, siendo el sustituto de estas tradiciones de muy poco valor permanente. Y estos, hermanos, son tiempos de confusión en los cuales la gente busca precisamente el significado de la vida, tratando de descubrir quiénes son y también buscándolo sin tomar en cuenta los valores que de una o de otra manera pues se han desechado. Bueno, esto sucede no solo en la sociedad, porque la nota introductoria que les estoy dando lo he centrado primeramente en el aspecto de la sociedad. Esto sucede en la religión, hermanos. A lo mejor ustedes estarán pensando que yo les voy a dar una clase en la cual hay que mantener las tradiciones. No se confundan.
hasta que usted haya escuchado el 50% o el 100% de lo que vamos a ver en estas 4 o 5 clases, usted va a tener un entendimiento de este tema acerca de las tradiciones. Por los que a algunos se refiere todo lo que suene a tradición. Óigase bien, todo lo que suene a tradición debe rechazarse automáticamente para algunos, mientras que otros tratan deliberadamente de aferrarse al pasado. Aquí en este campo podría caer su servidor por mis años que tengo, por algunas de las tradiciones que ya hacen mella en mi vida, ¿ven? Tradiciones que conforme desarrolle el estudio voy a hacer mención de algunas de ellas. Pero la interrogante es: ¿existe un sano y seguro terreno neutral en relación a las tradiciones? Es decir, no debo de estar en las tradiciones o sí debo de estar en las tradiciones. Si existe, ¿cuál es ese terreno neutral? Pocas preguntas, hermanos, son más cruciales en este caótico mundo en que nosotros vivimos. Y la más extendida conversación sobre las tradiciones en la Biblia se encuentra en Mateo capítulo 15 y Marcos capítulo 7. Ahí es donde usted puede comprender más acerca de lo que vamos a estar hablando. Cuando el Señor Jesús tuvo que defender a sus discípulos de la acusación en el sentido de que ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Estos dos pasajes un poco extensos que encontramos en Mateo 15 y Marcos capítulo 7 podrían enfocarse de varias maneras, pero los vamos a usar en esta lección y también en la lección que sigue para tratar de encontrar respuestas a lo que ahí se discute, respuestas a las preguntas, estas preguntas que yo a ustedes les acabo de plantear. No siempre es fácil saber cuándo deberíamos aferrarnos tenazmente a una tradición, hermanos, ni cuándo deberíamos estar dispuestos a abandonar una tradición. Es difícil para nosotros hallar una postura en la que se eviten los extremos, y aún, hermanos, es todavía más difícil mantenernos en ella. Y por consiguiente es más fácil aplicar los principios que estamos hablando y que mejor dicho vamos a considerar acerca de las tradiciones. Es más fácil aplicar los principios a los demás que aplicarme esos principios a mí mismo. Ninguno de nosotros, hermanos, está exento de la clase de tradicionalismo que el Señor Jesucristo censuró a los fariseos. Él censuró ese tradicionalismo a los fariseos. Lamentablemente, algunos en la iglesia de Cristo, y hablo en las iglesias de Cristo en el sentido congregacional, también se confunden que lo antiguo es tradición y que esta tradición hay que votarla. Y cuando se llega a esta manera de razonar, cuando se llega a esta manera de pensar,
entonces hay una tendencia a hacer a un lado la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y esto también es algo que debemos de tener cuidado, de mantenernos en la pureza de la doctrina neotestamentaria. Podemos nosotros ver pues que esta situación hay que considerarla bajo varios parámetros. Y en primer lugar les voy a decir a usted, hermano o hermana, que una tradición puede ser mala. No se confunda que voy solamente a tomar en cuenta el aspecto negativo, voy a tomar en cuenta también el aspecto positivo. Pero veamos cómo es que en primer lugar una tradición puede ser mala. Y veamos al Señor Jesús. Un día que el Señor Jesús estaba enseñando en Capernaum, fue abordado por un grupo de fariseos. No eran estos los fariseos, por decirlo así, de la clase corriente, sino que eran, como quien dice, una élite más elevada de los mismos fariseos. Pues esta clase de fariseos eran los que habían llegado donde él, ¿ves? Fariseos que lo habían estado siguiendo a todo lugar. Era precisamente el tipo de fariseos polemistas, el tipo de fariseos polemistas implacables, es decir, fariseos encarnizados y sanguinarios, en el sentido de que de una o de otra forma ellos querían perseguir y agarrar al Señor Jesucristo en lo que a ellos les interesaba, precisamente para condenarlo. O sea, eran enviados desde Jerusalén, cuyo fin era precipitar nada menos que la ruina de Jesús. Eso es lo que les interesaba a ellos, precipitar la ruina de Jesús. Entonces, al ver esta situación, tenemos que entender que eran enviados con este propósito. Y aquí nosotros podemos ver que al precipitar esta ruina del Señor Jesucristo, los fariseos estaban buscando una excusa para matarlo. Vea en el Evangelio de Juan, capítulo 5 y el verso 18. Miren lo que dice acá. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Y más adelante, en el capítulo 7, el verso 1, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarlo. En vista de que la acusación anterior, en el sentido de que Cristo estaba quebrantando el día de reposo, había resultado contraproducente. Los enemigos de Jesús también habían probado otras acusaciones, las cuales no tuvieron éxito, hermano. Habían probado una variedad de acusaciones, pero no habían tenido éxito. Entonces, ellos probaron una nueva acusación. Preguntaron diciendo: ¿por qué tus discípulos, noten el verso 2 de Mateo 15,
¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. O sea, hermanos, esta es la acusación básica. Esta es la acusación central en relación a el problema de la tradición que ahí le están presentando. Yo le ruego a usted que tenga en su mente que este versículo 2 es el centro de por qué se desarrolla toda esta situación que estamos estudiando. Pero veamos en primer lugar la definición de la tradición. Bueno, para entender la acusación, debe usted entender qué era la tradición de los ancianos. Hay que entender qué era la tradición de los ancianos y por qué era tan importante para los fariseos esa tradición de los ancianos. La palabra tradición es una traducción de una palabra griega compuesta que significa básicamente lo que se ha transmitido. Eso es lo que significa lo que se ha transmitido. O sea, el verbo griego compuesto que se usa acá es paradosis. Para es una preposición que por lo general significa a lo largo de. Y luego, unida con la palabra dosis, significa básicamente dar o transferir. Entonces, según los entendidos en la materia del idioma griego, la combinación de para y de dosis, óigase bien, la combinación de para y de dosis denota lo que se ha transmitido a otros. Lo que se ha transmitido a otros o lo que se ha dado a otros. ¿Ven? Entonces, nosotros podemos ver claramente esta situación que aquí se presenta. Hay una versión que dice, por vuestra tradición que vosotros habéis transmitido. Fíjense lo que dice una versión, por vuestra tradición que vosotros habéis transmitido. Entonces hay otra versión de Mateo capítulo 15, verso 2, que traduce la palabra por normas transmitidas, normas transmitidas. Entonces, hermanos, la palabra se usa ocasionalmente en la Biblia para referirse a la enseñanza que había sido transmitida de parte de Dios. ¿Ve? Ocasionalmente, ¿ve? Que se usa en la Biblia para referirse a la enseñanza que había sido transmitida de parte de Dios. O sea, mire, enseñanza inspirada. Vamos a 1 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. Dice así, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Aquí está hablando de enseñanza inspirada. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 2 y el versículo 15. Así que, hermanos, estar firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y luego, más adelante, capítulo 3, verso 6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Eso es en el sentido
de la enseñanza inspirada, ¿verdad? Pero es más frecuente que se refiera a revelaciones que han sido transmitidas de parte de los hombres. Fíjense bien, es más frecuente que se refiera a revelaciones que han sido transmitidas de parte de los hombres. Y por eso vamos a hacer uso de Mateo capítulo 15, versos 2 y 3. Miren lo que aquí se expresa. ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Luego vámonos a Marcos capítulo 7, vamos a leer versos 3 y 5, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Luego, versos 8 y 9. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Verso 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Ahora pasemos a Gálatas capítulo 1, verso 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Y vamos a Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces, entre las frases que a menudo se usan para indicar esta clase de tradición, se incluye precisamente tradición humana y tradición no inspirada. Fíjense bien, tradición humana y tradición no inspirada. En esta lección, y también les vuelvo a repetir en la que sigue, la mayoría de las veces se usará la palabra tradición en su sentido más común, que significa precisamente tradiciones que se originan con los hombres. O sea, las tradiciones que se originan con los hombres. Los fariseos hablaron de la tradición de los ancianos. A eso se refirieron ellos. El término ancianos, hermanos, no está relacionado con oficiales de la sinagoga. Vamos a ayudarnos leyendo en Lucas capítulo 7 y el verso 3, haciendo una especial referencia a lo que aquí se habla de este término. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Ven? Entonces, tenemos que entender pues que el término anciano no está relacionado con oficiales de la sinagoga, sino que más bien con hombres del pasado a quienes se les consideraba hombres expertos en la ley. Bueno, por siglos
maestros judíos respetados habían estado produciendo interpretaciones acerca de la ley de Moisés y decisiones relacionadas con esta ley de Moisés. Se tomaba en cuenta pues la vejez de ellos, la ancianidad de ellos, la experiencia que ellos habían adquirido. Entonces esas enseñanzas habían crecido hasta convertirse en un considerable volumen conocido como la ley oral o la tradición, hermano. Se llegó a conocer como la ley oral o precisamente la tradición. Quiero decirles, hermanos, esto es bien importante que ustedes lo retengan también, que estas tradiciones se coleccionaron en el siglo III después de Cristo, oígate bien. Se coleccionaron en el siglo III después de Cristo, como matemáticamente hablando, ¿a qué años corresponde? Siglo III es cuando comienza el año 201 hasta el año 300, ¿ven? O sea, había ya pasado bastante tiempo. Hasta entonces se empezaron a coleccionar estas tradiciones. Entonces, se coleccionan en el siglo III después de Cristo para formar la obra llamada Misná, la Misná, que se llegó a conocer con este nombre, y para finales del siglo III después de Cristo, o sea, más o menos 290-95 hasta el 299, año 299 después de Cristo, la Misná se había ampliado con otros materiales para formar una voluminosa colección llamada el Talmud. En otras palabras, ¿qué es la Misná y el Talmud? Hermanos, son tradiciones judías. No es la palabra de Dios, no es la ley de Moisés, que agarraban cosas de la ley de Moisés, eso es indudable, pero esa no era la palabra de Dios. Entonces, los rabinos judíos, hermanos, hasta ahora en día, todavía usan como base para sus cuestiones religiosas, consideran de gran autoridad precisamente el Talmud, hermano. Yo quiero que ustedes se graben bien esta situación porque es importante, porque nosotros de una u otra manera o lo hemos leído o lo hemos oído por la televisión o hemos visto alguna película, y cuando se habla del Misná, cuando se habla del Talmud, parece que como que se estuviera hablando de un libro sagradísimo, pareciera que como que hasta sustituye a la palabra de Dios. No, hermanos, fueron precisamente una recopilación de las tradiciones judías. Bueno, ¿por qué estoy hablando así de esta forma? Porque los fariseos enseñaban que Moisés mismo había dado la ley oral junto con la ley escrita. Así enseñaban los fariseos, hermanos. Moisés había dado la ley oral junto con la ley escrita. Por supuesto que esta era una falsa afirmación. ¿Ven? Hoy hay varios grupos religiosos que afirman, hermanos, algo paralelo, lo cual hacen tratando de justificar sus leyes humanas, precisamente al decir que estas fueron enseñadas por los apóstoles falsos y que fueron transmitidas oralmente por la iglesia. Falso, hermanos. Ni los apóstoles ni la iglesia se encargaron de transmitir estas tradiciones durante los siglos que pasaron, y durante la iglesia se desarrolló, durante la iglesia se mantuvo pura. No predicaba esto la iglesia, ni mucho menos los apóstoles en el primer siglo. Entonces, hermanos, nosotros
tenemos que ver que esta ley oral había sido transmitida por los grandes maestros farisaicos. Los fariseos consideraban que la tradición, fíjense bien, era tan vinculante la tradición como la misma ley, o incluso más vinculante que la misma ley de Moisés. Le daban, estos fariseos llegaron a dar más valor a las tradiciones que a la misma ley de Moisés que concernía a ellos. Hay un hermano que ha recopilado esta información y que quiero compartírselas y se las leo. El rabino Eleazar decía, fíjense, el que expone las escrituras de modo, oigan, de modo que contradiga la tradición, no tiene parte en el mundo venidero. La Misná, una colección de tradiciones judías recogidas en el Talmud, consigna esto. ¿Ven? Estoy siempre tomando en cuenta lo que este hermano ha recopilado. Es mayor, miren, la ofensa por enseñar cualquier cosa contraria a la voz de los rabinos que para contradecir la escritura misma. Imagínense, hasta ese grado llegaron. Por eso es que usted, aquí no se mira tanto eso, pero usted vaya a Estados Unidos, vaya a Los Ángeles, donde hay una buena cantidad de judíos, a usted lo ven como lo peor, como basura, ¿ven? Porque lo consideran un gentil, lo consideran un sucio, lo consideran un inmundo. En unos momentos vamos a ver un poco de esto. Entonces, hermanos, se consideraba que las normas de la tradición constituían una protección en torno a la ley en sí. Si usted tomaba en cuenta, o mejor dicho, no usted, mejor dicho, si un judío tomaba en cuenta las normas de la tradición, ello era una protección en torno a la ley en sí. ¿Cuál ley? La ley mosaica, hermano. Imagínense. La idea era que si uno nunca quebrantaba la tradición, ¿sí?, jamás quebrantaba la ley de Moisés. Imagínense hasta qué grado llegaba. Si uno no quebrantaba, si el judío no quebrantaba la tradición, jamás quebrantaría la ley. No había sido una mala idea originalmente, pero las normas se multiplicaron, estas normas, estas tradiciones que se transformaron en normas se multiplicaron hasta contarse, se habla de que llegaron a contarse por millares, y habían tomado otras formas hasta llegar a ser absurdas. Y esto así es, porque el hombre poco a poco se va degenerando en el pensamiento. Y no me refiero a degeneración solamente en lo sexual, me refiero a degeneración en la forma de razonar del hombre. Entonces, lo que había comenzado como una buena idea, había dejado de serlo. Por eso, este es el tema de esta lección. ¿Ve? Lo que había comenzado como una buena idea, había dejado de ser. Pero quiero que entremos a otra etapa importante, hermanos. Hemos visto la definición de la tradición. Quiero que veamos la exigencia que ponía la tradición, la exigencia de esa tradición. La tradición relacionada con lavarse las manos antes de comer es un buen ejemplo de una buena idea que dejó de serlo. En el Antiguo Testamento se recogen abundantes recomendaciones sobre lo que es
ceremonialmente inmundo y cómo ser limpio, o sea, ser limpio de ello. Nada más les menciono, vamos a leer una parte, nada más, pero les menciono si ustedes quieren ilustrarse más sobre estas abundantes recomendaciones sobre lo que ceremonialmente era inmundo para los judíos y cómo ser limpio de ello. Usted puede consultar los capítulos desde el 11 hasta el 15 del libro de Levítico y el capítulo 19 de Números. Ahí usted va a encontrar esa información de los aspectos ceremoniales. Por regla general, estas recomendaciones tenían muy poco que ver con la higiene. Tenían muy poco que ver con la higiene, pero sí tenían mucho que ver con los requisitos que debían cumplir el hombre para acercarse a Dios. Por supuesto, el hombre judío, o alguien que abrazaba el judaísmo en aquellos tiempos, por supuesto. Y algunos de los ritos que se llevaban a cabo para deshacerse de la inmundicia incluían lavamientos. Quiero hacerle una aclaración. Por ejemplo, vamos a consultar, vamos al libro de Levíticos, capítulo 15, y vamos a leer los versos 5 hasta el 8. Levítico, capítulo 15, versos 5 hasta el 8. Y cualquiera, noten cómo una persona era inmunda. Y cualquiera que tocare su cama lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Y el que se sentare sobre aquello en que se hubiere sentado, el que tiene flujo, lavará sus vestidos. Se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Asimismo, el que tocare el cuerpo del que tiene flujo, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. Y si el que tiene flujo escupiere sobre el limpio, éste lavará sus vestidos y después de haberse lavado con agua, será inmundo hasta la noche. Bueno, trasladémonos a los versos 10 al 12. Miren lo que dice: cualquiera que tocare cualquiera cosa que haya estado debajo de él, será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare, lavará sus vestidos y después de lavarse con agua, será inmundo hasta la noche. Y todo aquel a quien tocare el que tiene flujo y no lavare con agua sus manos, lavará sus vestidos y asimismo se lavará con agua y será inmundo hasta la noche. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo será quebrada y toda vasija de madera será lavada con agua. Hermanos, las leyes originales ya eran de por sí bastante complicadas. Aquí les he leído no el Mishnah, no el Talmud, les he leído palabra de Dios, les he leído la ley de Moisés. Y a pesar de esto, durante los siglos que siguieron, los hombres las aumentaron, hermano. Miren cómo es el hombre de complicado, hasta el punto de que las normas acerca de la inmundicia y los lavamientos ceremoniales llegaron a ser tan numerosos que no se podían contar. Llegaron a ser tan numerosos que no se podían ya ni contar. Bueno, en Mateo capítulo 23, hermanos, Jesús, cuando arremete y acusa a los fariseos, en el verso 4 les dice de poner pesadas cargas sobre los hombros de los hombres. Es probable que estas fueran las gravosas tradiciones, hermanos, que ocupaban el primer lugar en la mente de Cristo cuando decía estas palabras. Los fariseos habían elaborado una lista de objetos, una lista de circunstancias y situaciones
que ellos consideraban inmundos, una lista que era casi interminable, hermano. Además, la inmundicia, como ya lo hemos leído, era transferible y, si se quiere, infecciosa, hermanos. Hasta ese grado alcanzaba la inmundicia, además de transferible, la inmundicia, si se quiere tomar por el lado de la infección, era infecciosa. Por ejemplo, fíjense bien, en primer lugar, si una criatura inmunda, tal como un ratón, por decirlo así, tocaba una taza, esta taza era considerada inmunda. Luego, cualquier cosa que se pusiera dentro de la taza llegaba a ser inmunda. ¿Ven? Pero sigamos. Si alguien comía el contenido de la taza, él llegaba a ser inmundo, hermano. Pero sigamos todavía. Si alguien tocaba a la persona inmunda, esta persona también llegaba a ser inmunda. Entonces, hermanos, la cadena de la inmundicia seguía sin detenerse. La cadena de la inmundicia seguía sin detenerse. Así, Marcos recalcó que los fariseos y todos los judíos, o sea, la influencia de los fariseos era tal que esta tradición había llegado a formar parte del ritual diario del pueblo judío como un todo. Le importó más al pueblo judío la tradición que el mismo espíritu de la ley mosaica. Entonces, si muchas veces no se lavaban las manos, no comían. Miren lo que dice, vamos a Marcos capítulo 7 y el verso 3, miren lo que dice acá: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, imagínense. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. El significado literal de la palabra griega que se traduce por muchas veces es con el puño. ¿Ven? Hay otro hermano que me impresiona, que escribió una obra relacionada a la vida y los tiempos de Jesús el Mesías. Y él describió las elaboradas ceremonias de lavamiento, y también quiero leerles a ustedes algunos de estos detalles que a mí realmente me son muy impresionantes. ¿Me escuchan, por favor? Debido a que las purificaciones eran tan frecuentes y a que se debía tener cuidado de que el agua no hubiera sido usada para otros propósitos, por lo general se mantenían grandes vasijas o tinajas para ese propósito. Se acostumbraba a sacar agua de estas, una medida equivalente a lo que cabía en 1,5 cáscara de huevo. Imagínense. El agua se vertía sobre ambas manos. Oiga, pónganle cuidado. Se levantaban las manos para hacer que el agua deslizara hacia la muñeca, con el fin de asegurar que toda la mano se lavara, y oigan, y que el agua contaminada por la mano no volviera otra vez a los dedos. Imagínense, no volviera otra vez a los dedos. De un modo similar, cada mano se frotaba con la otra, el puño, cuidando de que la mano que frotaba ya se hubiera lavado. Hermanos, terrible esta situación. Marcos
hizo notar además que cuando los fariseos volvían de la plaza, si no lavaban o si no se lavaban, no comían. Mire lo que dice el verso 4 de Marcos 7. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. En la plaza había muchas posibilidades de contaminarse, y una de ellas era que podían haber entrado en contacto hasta con un gentil inmundo, o que les hubieran alcanzado, imagínense, partículas de polvo inmundo que algún gentil hubiese tocado. Imagínense cómo era terrible esta situación. Los judíos son estrictos. No, yo diría que llegaron a actuar con un razonamiento y una actitud totalmente diabólica, hermanos. Cuando volvían de la plaza a la casa de ellos, no era